Forman parte del equipo de CP Jóvenes. Impulsores del Congreso Intencional, fieles a sus convicciones, íntegros, siempre con un espíritu de obediencia, gran carisma, amor y pasión por el servicio. Damos la bienvenida a Sofía Saldaña, Josué Cherón y Auxiel Gómez. Sean bienvenidos a Intencional AWEC 2022. ¿Cómo está Intencional AWEC 2022? Todos bien emocionados de lo que Dios está haciendo en todo este tiempo. Tenemos aquí con nosotros también al pastor Luis Harfush. Acabamos de tener un tiempo tan grandioso. Nos hacía recordar bastante una palabra que tuvimos hace algunos meses. Recordarán algunos de los de staff que platicábamos acerca de esto en Hechos. Y llevábamos mucho esto a un siguiente nivel, queríamos llevarlo a un siguiente nivel y ser nosotros esas personas los enterradores, aquellos que sacan lo muerto, que sacan lo viejo, que sacan lo que ha estado deteniendo el mover de la presencia de Dios. Y ese eres tú, quien está aquí en Intencional AWEC 2022. El día de hoy queremos platicar con cada uno de los chicos que forman parte del staff, también con el pastor Luis Harfush, y queremos ir iniciando con una serie de preguntas que creemos que cada una de las respuestas que tendrán algunos de nuestros chicos serán de gran bendición para cada uno de ustedes, y también escucharemos algo que el pastor Luis Harfush también nos estará compartiendo acerca de su testimonio, y también podemos ser impactados de una gran manera. Entonces, queremos ir iniciando primero con las damas, con nuestra amiga Sofía Saldaña. Un aplauso, por favor. ¡Vamos! Y nos gustaría hacerle una pregunta que nos estuvieron ahí en preguntas que estuvimos haciendo algunos cuestionarios, algunas cajitas de preguntas. Y una de ellas fue ¿de qué manera, Sofi, influye tu decisión de seguir a Dios en esta generación, en tu casa y en la montaña en la que Dios te ha posicionado? Wow, bueno, principalmente yo siento que la palabra despierta tiene un peso muy grande, ¿no? Porque por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien te dice despierta? Despierta, no solamente levántate de un sueño, no, es despierta en tu propósito. Me acuerdo que una vez tuve una visión en la iglesia, CCI Casa de Pan, mi bella casa. Tuve una visión, yo me acuerdo que yo me estaba apagando, yo me estaba alejando de Dios, estaba alejándome de mi propósito. Entonces un día yo dije, Señor, háblame, conéctame, yo quiero sentirte de nuevo, porque yo soy una persona que ama a Dios con su vida. Y vi una visión donde yo estaba caminando en un desierto y yo me detenía. Entonces yo era como de wow, o sea, me detenía prácticamente, me dormí. Y yo volteaba a mi espalda y veía muchas personas detrás de mí. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando tú te duermes en tu propósito, también duermes el propósito de otras personas. Porque muchas personas dependen de tu propósito y tienes que despertar en eso. Quiero remarcar un proverbio que me encanta. Si alguien quiere leerlo conmigo, es Proverbios 6:9. Dice, pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. No necesariamente te está hablando de pobreza, ¿ok? Te está hablando de que si tú te duermes de más, no vas a alcanzar a hacer tu propósito, no vas a alcanzar a lograrlo. ¿Por qué? Porque estuviste dormido, y por eso muchas personas no pudieron alcanzar su propósito. Además, a lo mejor personas van a alcanzar su propósito porque tú al dormirte, otra persona va a tomar tu lugar, pero no va a ayudar a las mismas personas que tú tuviste que ayudar. Entonces, yo te digo a ti, joven, levántate, despiértate de ese sueño y sacúdete, porque muchas personas dependen de ti. Muchas personas dependen de que tu propósito se esté cumpliendo. Muchas personas dependen de que su crecimiento en Cristo esté en ti y en tu propósito.
Así que yo te recomiendo que si esto está llegando a ti, es por algo, porque tú no estás aquí por una casualidad. Tú estás aquí para recibir un mensaje y esta es tu respuesta. Si tú estás dormido, despiértate, despiértate, porque despertarse no solamente es levantarse de un sueño, sino también despertarse en un propósito y aprender algo nuevo. Así que si me estás escuchando y realmente esto está llegando a tu corazón, tómalo. Y si no, agenda estas palabras para cuando realmente las ocupes, pero en serio despierta en tu propósito, porque repito, muchas personas dependen de que tu propósito se haya cumplido. Pastor Luis, nos encantaría escuchar una respuesta igual a esta pregunta, añadida a esta pregunta, que ¿cómo ha impactado o cómo ha influido, de qué manera ha sido el despertar o el atender el llamado que Dios ha tenido para con usted? Yo siempre he estado en la iglesia, siempre fui el típico chico regordete que estaba en todos los eventos de la iglesia y nunca me perdía de nada, pero pasó algo que quiso oprimir y poner a dormir mi llamado, mi futuro, mi destino, y es que yo fui violentado en una iglesia. Literalmente a alguien se le ocurrió correrme de una iglesia. Yo tenía 17 años, enamorado de Jesús, enamorado de la iglesia, un chico ordinario como muchos de los que estamos aquí. Yo tocaba la guitarra en mi iglesia, yo toco la guitarra desde los 11 años, tocaba en la iglesia, estaba en todas las actividades de la iglesia, y de repente me invitaron otros amigos a ir a una congregación. A alguien no le gustó cómo me veía, no le gustó mi apariencia y tuvo la grandiosa idea de sacarme literalmente a golpes de una iglesia. Yo tenía 17 años. Hay muchas cosas que tienen que ver con la pereza, que tienen que ver con simplemente el movimiento de la sociedad, la apatía, el que no te interesa nada, y eso de la edad es una mentira. No es por la edad, no es por la edad. Un Jesús de 12 años estuvo en el templo, no es por la edad. Pero a mis 17 años tuve ese momento de quebranto tan fuerte que yo ya no quería saber nada. ¿Cómo es posible que de una iglesia, casa de Dios y demás cosas me estén corriendo de esa manera? Y fue algo que el enemigo usó para poner ese llamado, ese propósito y ese destino, una pausa en algo realmente que duró 2 años de mi vida. 2 años de mi vida. Yo no quise saber nada de Dios, caí en una depresión, en una tristeza profunda. La depresión no está, simplemente está de moda, pero siempre ha existido. Yo tenía 17 años y comencé a hacer cosas terribles. De ser un niño de iglesia que no conocía absolutamente nada de pecado, por llamarle así, caí en una curva tan profunda y tan fuerte que me llevó a hacer cosas pues que de las cuales obviamente estoy completamente no las valoro en mi vida, ¿no? Llegan mis 19 años, pasaron 2 años después de eso. Llegan 19 años, yo a los 19 años ya era papá. A los 19 años de edad yo ya fui papá. Toda esa vida en decadencia y esa vida de pecado y esa vida tan terrible, pues me llevó a tener a mi hija. Ella se llama Nisa, es una mujer de Dios, es una mujer que está trabajando con nosotros en la iglesia, porque de lo roto y lo quebrado Dios se encarga de restaurarlo y reconstruirlo. Esa es la verdad de la gracia, de la justicia, ¿no? Entonces a los 19 años yo vengo de regreso a mi llamado, despierto a lo que Dios quiere de mí. Yo estaba estudiando arquitectura, ya tenía una hija, tenía muchos compromisos. O sea, ¿qué quieres conmigo, no? ¿Qué quieres conmigo? Y yo pensaba que mi propósito era pues sí estar en la iglesia y demás. Pero conozco a una persona, conozco a un hombre que cuando yo entro a su iglesia, porque viajé a otra ciudad del país, ya estaba yo restaurándome, estaba yo despertando, pero el despertar no es inmediato, el despertar tiene un proceso. El despertar no es inmediato, ojalá que así fuera, pero honestamente el despertar es un proceso. Y en ese proceso que me encontraba reencontrándome en Dios, reencontrándome con Dios, llego a la iglesia de un hombre y me ve en la puerta parado este hombre y me llama por mi nombre, me dice: Luis, ven. ¿Quién le habló de mi nombre a este cuate? No, o sea, ¿quién es? ¿Qué le pasa? 19 años, muy atolondrado, muy confundido con muchas cosas, con muchas responsabilidades, reencontrándome con Dios y reencontrándome en Dios.
El hombre me llama desde la puerta, me dice ven, me sube a la plataforma con él. Y yo venía de una iglesia muy chiquita, muy tradicional, donde las mujeres usaban velo. Se les prohibía usar pantalones a las mujeres. El hombre tenía que ir de corbata, si no, no era de Dios. Imagínate de qué contexto religioso yo venía, ¿no? ¿Qué puedes, con mucho respeto, qué puedes aspirar a una visión estando ahí? No mucho, pero yo entiendo los planes que Dios tiene cuando te saca incluso de ese tipo de estructuras para manifestarte su gloria y su reino. No es algo extraordinario. Entonces conozco a este hombre, me llama y me dice, yo tenía 19 años, repito, buscando mi lugar en Dios y buscando mi lugar con Dios. Y me pone la mano encima, es una mano gigante la que tiene este hombre. Me pone la mano encima y me dice, te hago profeta a las naciones. Y yo, ¿qué es eso? Nunca había estado expuesto a un ámbito profético, nunca he estado expuesto a una reunión con tantísima gente. Yo no sabía lo que era esa nueva temporada de una iglesia, ¿no? Te hago profeta a las naciones. Yo no sé qué es eso. Y me dice, profetiza. Digo, yo no sé qué es eso. No tengo idea. Y le empieza a contar mi vida a este hombre ahí en plena reunión, ¿no? Es que vengo de esto, el otro y aquello. Agarré mi momento de consejería ahí. Pero el hombre me dice, o sea, como que el hombre me dice, a ver, momentito. Dice, y me volvió a voltear hacia la gente y me dice, te hago profeta a las naciones, profetiza. Y en ese momento todo despertó. En ese momento despertó. Cuando Dios despierta a uno, termina con el sueño de muchos. Una persona despierta puede despertar a muchos. Pero cuando estamos llenos de gente dormida, llenos de gente apática, llenos de gente perezosa, lo que se genera es un espíritu de estupor. Y el espíritu de estupor, puedes estar despierto, pero no estás pensando. Puedes estar ahí físicamente, pero no tu alma, no tu ánimo y no tu espíritu. Y desde ahí, desde mis 19 años, comenzó una temporada intencional en mi vida de servir a Dios. Desperté a mi llamado, desperté a mi propósito y doy tantas gracias a Dios por ese hombre que confió en mí, que Dios lo orilló a que me ungiera como profeta, y ese hombre es el doctor Richard Hayes. Estoy tan agradecido con él. Hay un rema que adoptamos, que Dios estuvo soltando en este tiempo, es Ageo 1:14, y dice que Dios despierta el espíritu de Zorobabel y de Josué. Y es bien interesante quiénes eran estas dos personas. Dice que uno era un rey y que el otro era un sacerdote. Apocalipsis 3:10 dice que tú y yo, que Jesús nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y dice Ageo 1:14, y despertó Dios el espíritu de Zorobabel y de Josué, y después de eso, estoy parafraseando, después de esto despertó el espíritu ¿de quién? De todo el pueblo. Cuando tú y yo nos despertamos o escuchamos la voz de Dios, escuchamos la voz de nuestro amado, a nuestro alrededor empieza a haber un cambio, empieza a haber algo diferente y algo distinto. Una historia añadida a esto, que va simultáneo a esto, es Esdras 6:14, que dice que mientras ellos edificaban, porque esto habla de la reedificación del templo, lo que usted mencionaba, volver a reedificar. Entonces dice que mientras ellos edificaban, dice literal, ellos también prosperaban. Entonces, cuando tú y yo decidimos, cada uno de los que estamos aquí decidimos despertar a lo que Dios está queriendo hacer en cada uno de nosotros, una prosperidad ha sido soltada sobre cada uno de nosotros por haber decidido despertar, y que también haya una prosperidad a nuestro alrededor. ¿En dónde estás tú? En tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, con tu familia. Quizá a lo mejor nuestros papás no son cristianos, pero a nuestro alrededor, por haber decidido despertar, empieza a haber un movimiento de la presencia de Dios. Entonces, seguido de esto, queremos continuar con otra pregunta que nos hicieron también por ahí, es para Uziel Gómez. ¡Woo! Y la pregunta ronda alrededor de esto, y es ¿cómo fue o cómo decidiste escuchar tú la voz de Dios
y caminar en este mismo llamado? ¿O cómo es que Dios te llama y te tiene cautivo, puedo decir esta palabra, cautivo en el llamado, pero no cautivo que a lo mejor estás como esclavo, sino que estás como un hijo que eres adoptado en casa? ¿Cómo ha sido este proceso, amigo, contigo? Bueno, les voy a contar una pequeña historia que ya muchos saben. No tiene mucho de este año que yo empecé a congregarme, empecé a ir más a la iglesia, desde Reto Transformación, que quien conozca Reto Transformación. Todo empezó con, pues yo trabajaba toda la semana y yo no iba a ir. Le dije a mi papá, yo no voy a ir. Y pues Dios puso los medios y pude faltar una semana a mi trabajo. Y ya cuando iba para Monterrey estaba enojado, estaba muy molesto porque pues no me gustan los aviones, hace mucho calor y pues estaba molesto más que nada. Entonces pasó lo de Reto Transformación, la verdad es que cambió mucho mi vida, mi perspectiva y desde ahí empecé a buscar más a Dios. Hubo un momento en mi trabajo porque me explotaban, de hecho sí me explotaban muy gacho, como en todos los trabajos, pero en el mío más porque trabajaba 24 horas al día, 6 días a la semana, entonces pues era muy pesado y no me pagaban tanto. Entonces yo llegué un día llegué, venía de la iglesia, porque corría casi todos los domingos aquí, porque yo soy de Toluca, a congregarme, ¿no? Tenía la intención, o como intención, como dice el logo, era intencional para yo buscar a Dios. Hubo un momento donde me desesperé y le dije a Dios, ¿sabes qué? Ya no aguanto, este trabajo me quita tiempo, no puedo estar con Dios, no puedo ni siquiera ir a la iglesia cuando yo quiero, los domingos que son de Dios, ¿no? Que pues vamos a adorarlo y me siento a gusto. Y en la semana pues somos iglesia, ¿verdad? Pero yo ya estaba muy cansado, estaba molesto y un día le dije a Dios, Dios, ya no aguanto, ya no quiero estar aquí, no sé, haz algo, lo que sea. Estaba desesperado y pues al día siguiente me despiden. Y bueno, ya después de que me despiden, pues yo tenía algunos problemas. La verdad es que sí dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sigue? No sé qué voy a hacer. Pues en ese momento que me despidieron, sentí mucha paz, sentí que Dios estaba haciendo lo correcto. Y a los 15 días, pues encontré otro trabajo. La verdad es que me cayó de sorpresa, porque pues nunca había buscado trabajo. Siempre me contrataban, era como de 20 por acá. Y ahorita, pues gracias a Dios tengo un trabajo, solamente trabajo 8 horas a la semana y tengo más prestaciones, tengo un mejor sueldo, tengo más tiempo para estar con Dios y con los chicos de la iglesia. Pero todo fue a que yo empecé a cederme, bueno, digamos que fue un poco a la fuerza, pero a fin de que yo empecé a cederme, bueno, digamos que fue un poco a la fuerza, pero a fin de cuentas, cuando yo estaba en el campamento, yo decidí ceder, decidí ser intencional y entonces, pues esa es mi pequeña historia y quería leerles un texto en la Biblia que me gusta mucho, porque donde yo trabajo, todos tienen 30, 25, 24, 26 y todos me dicen que cuántos años tengo y pues dicen que 25, ¿no? Y la verdad es que tengo 20 años, soy enfermero general y ahorita estoy trabajando en la sustitución renal, que es hemodiálisis. Antes trabajaba como enfermero de terapia intensiva, pero todo esto es porque Dios me ha puesto en los lugares correctos y siempre se lo he pedido, he sido intencional. Quiero decirles un texto que es 1 Timoteo 4, que dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Porque a final de cuentas eso va a ser lo que va a inspirar a otras personas, porque yo de esa manera he inspirado tanto a mis pacientes como a gente de mi trabajo a creer en Dios, a que no pierda la fe. Y pues soy joven, todos somos jóvenes aquí. Así que no se subestimen, que no los subestimen solamente porque son chicos. Amén.
Amén. Tenemos un testimonio vivo de una persona que cuando decides edificar nuevamente tu relación con Dios, lo que el pastor Luis hacía énfasis, vuelves a poner esos pilares, bendición y prosperidad es soltada a tu alrededor. Y ahí está un testimonio vivo acerca de esto. Pastor Luis, para usted, ¿cuál sería un ABC súper rápido, como ese ABC como práctico día a día, de seguir estando despierto a lo que Dios está queriendo hacer con cada uno de nosotros en este tiempo? Una vida devocional. No puedes comenzar tu día sin Dios. Una vida devocional, oración y palabra. Tiene que haber oración y palabra. Antes de que agarres el celular para ver tu Facebook, tu Twitter o tu TikTok o tu Instagram, abre la Biblia. Una vida devocional, oración y palabra. Número 2, en el día cuida tus ojos. Lo que entra por los ojos crea un pensamiento. Lo que crea un pensamiento crea un sentimiento. Y el sentimiento se convierte en una emoción. Y las emociones gobiernan las acciones. En todo el día. Si tú te cubres de palabra y oración desde temprano, en todo el día tus ojos van a estar blindados. Y tercer cosa, termina tu día con agradecimiento. Termina tu día por lo que recibiste y por lo que no recibiste. Cuando el hombre quita, el hombre destruye. Cuando Dios quita, Dios restaura. Dios restituye y pone cosas mucho, mucho mayores. Una vida devocional, una vida de cuidado de los ojos y una vida agradecida. Excelente. Algo también en lo que estamos llamados cada uno de nosotros, sumado a estos pilares que habla el pastor Luis, es construir altares. Hablamos de una vida de adoración, una vida devocional, lo que menciona el pastor Luis, y algo en lo que siempre caminamos nosotros en casa y algo que siempre repetimos es una adoración genuina siempre va a traer una revelación para este momento. Una adoración en el momento que tú estás dándole al Padre, Él solamente te está dando revelación para una siguiente temporada en la que nosotros necesitamos estar caminando. Y eso habla de cada uno de los que estamos aquí. Sumado a otra pregunta, una última pregunta que nos hicieron ahí en nuestra cajita de preguntas, es para Josué Cherón. Un fuerte aplauso para nuestro amigo Josué Cherón. Y ronda también acerca de cómo ha sido en este tiempo el despertar a lo que Dios ha estado hablando en la vida de nuestro amigo Josué y de qué manera también ha estado impactando. Wow. Creo que hasta siento que las preguntas fueron hechas para cada uno de nosotros, ¿no? Porque esto que tú mencionas fue en uno de los momentos más difíciles de mi vida y fue en el tiempo de la pandemia, en 2022, en 2020, 2021. Y yo conocí en esa etapa de mi vida la depresión. Fue un momento muy, yo creo que para muchos, ¿verdad? Que no sé, o sea, no podías salir de tu casa, se convierte tu casa en una cueva, ¿no? Y la verdad es de que empezaron a haber circunstancias muy difíciles que me llevaron a entrar en ese estado de dormido, ¿no? Por decir, o sea, fue, por decir mis papás, puedo abrir mi corazón con ustedes y decir que en ese tiempo mis papás se divorciaron, ¿no? En ese tiempo pues empecé a ver que familia empezó a fallecer, que amigos que conocía empezaban a fallecer por lo que estaba pasando, y entonces yo me envolví, yo entré en esa etapa de mi vida en donde me sentía confundido, yo no sabía lo que estaba pasando. Y empecé, es como cuando entras a un pozo muy, muy hondo, ¿no? Y todo está oscuro y no ves salida. Pero fíjate que en un momento donde yo le decía a Dios, yo no estaba enojado con Dios, yo estaba como decepcionado como hijo. Yo le decía en un tiempo, papá, ¿por qué has permitido que
que me dañe lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué no has cuidado de mí? Le decía a Dios, a mi papá, ¿no? Y como un niño, como cuando un niño es chiquito y hace berrinche y se queda dormido, yo me acuerdo que yo estaba diciéndole a Dios esto y me quedé dormido. Y de repente me despierta una voz que dice, literal, así lo recuerdo muy fuerte, dice: Josué, levántate. Y eso me despertó, yo dije, ay, ¿qué pasó? Y escucho que Dios me dice: Josué, levántate. Entonces yo me despierto y escucho cómo Dios me dice mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Y esto me impactaba porque este versículo me ha ayudado en toda mi vida, pero lo que me llamaba la atención era que no te dice, si quieres, levántate, si quieres, esfuérzate y sé valiente. No, está diciendo, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Y en ese momento, yo quiero abrir mi corazón, y la verdad es que en el tiempo en donde yo me sentía muy triste, hubieron pensamientos suicidas muy fuertes. Y es muy curioso cómo el enemigo usa esto, ¿no? Porque te seduce el quitarte la vida, ¿no? Y son como voces constantes que te dicen, hazlo, hazlo, hazlo. Pero, ¿sabes? Antes de hacerlo, siempre había algo que me detenía. Siempre había una voz que me decía, no. Y en ese momento en donde Dios me decía, esfuérzate y sé valiente, Dios me decía, hijo, yo he sido el que siempre te ha cuidado. Yo he sido, aunque tus ojos vean que tu familia está quebrantada, yo estoy diciendo que está unida. Y yo no lo entendía, ¿no? En ese momento yo no lo entendía. Pero fíjate que en ese momento de intimidad en Dios, en ese momento cuando Dios me estaba hablando a mí, cuando Dios me estaba diciendo que Él ha estado en todo momento en mi circunstancia, pude entender que tenía un propósito lo que había vivido. Dios me dijo que tenía un propósito, y literalmente pude ver cómo en ese momento yo decidí ser intencional con Dios. ¿Sabes? En ese momento yo abracé mi proceso y aunque sentía el dolor, yo adoraba a Dios y ponía música y empezaba a cantar. Y fíjate que cuando pasó la pandemia y regresé a la escuela, muchos jóvenes pasaron lo mismo y se acercaban conmigo y yo los podía entender y los podía ayudar, podía decir que se podía salir de ahí, que ese lugar oscuro realmente tiene una salida, ¿no? Entonces aprendí que en los procesos difíciles Dios siempre tiene un propósito, y que esto me impacta, que cuando Dios dice, porque está en la Biblia, en Josué 1:9, ¿no? Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Dice esforzar, o sea, no va a ser fácil, tienes que esforzar, tienes que salir de tu zona de confort y tienes que ser valiente para levantarte y para tomar decisiones correctas, para que tus cimientos estén ahí y estés firme, ¿no? Entonces, desde ese momento, pues yo siento que Dios influyó, no sé cómo decirlo, en ese momento Dios me llevó a otro entendimiento, no sé cómo explicarlo, pero la verdad es que pues eso es como que lo que te quería compartir. Démosle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro amigo Josué. Y estamos sumados juntamente al corazón de Dios, de lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros.
con esta gran generación a la que tú perteneces. Sabemos que somos una generación que construye, no construye en vano, sino es alguien que construye para otra generación. Entonces, estamos construyendo, den un segundito por acá, estamos construyendo, lo que estamos construyendo es una estructura sólida para la siguiente generación. Entonces, Pastor Luis, queremos hacer una oración. No sé si antes usted quiere hacer algún comentario adicional, y al terminar ello queremos hacer una oración por esta generación, una generación despierta, una generación que decide escuchar la voz de su amado, una generación que decide estar despierta a las santas convocatorias que el Espíritu Santo nos hace todas las noches y todas las mañanas, y seguir caminando en el propósito que Dios quiere hacer en este tiempo para cada uno de nosotros. Póngase sobre sus pies, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 14 dice lo siguiente. Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes. Y no está hablando del dormirnos en una cama o dormir nuestras 8 horas diarias. Es un lenguaje profético. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Dormir a tu llamado, dormir a tu propósito, dormir a tu asignación es una muerte espiritual. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Nunca he visto una generación tan creativa como ustedes. Nunca he visto una generación tan valiente como ustedes. Nunca he visto una generación que ame a Jesús de una manera tan diferente como ustedes. Pero si no despiertas, no puedes pasar al mundo de los vivos, al mundo de los que están cumpliendo propósito y destino. Y yo creo que la palabra no se equivoca. Cuando Pablo le habló a los efesios, les dijo: ustedes lo tienen todo, pero están dormidos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y te alumbrará Cristo. Estar dormido espiritualmente es estar muerto. Y si estás muerto, estás en tinieblas. Estar dormido espiritualmente es estar como muerto. Y si estás muerto, estás en tinieblas. Pero cuando despiertas, pasas de muerte a vida y de tinieblas a su luz admirable. Esta generación no camina en penumbras. Esta generación no camina en tinieblas. Esta generación no camina dormida, no vive dormida. A ti te impactó mucho, hijo, ver a los más chiquitos en ese reto de transformación del que hablas. Algo que te impactó es ver a los más pequeñitos sin ninguna reserva adorando a Dios. Estaban tan cerca como estamos tú y yo ahora. Y ver a esos pequeñitos sin ninguna traba adorando a Dios. Y tú mismo te estabas flagelando. Y yo con mis cosas. Y yo con mis frenos. Y yo con mis estructuras mentales. Qué tremendo. Dios está usando una generación de niños para cambiar nuestra perspectiva, para que tu perspectiva cambie generaciones. Dios usó la adoración de unos niños para cambiar tu perspectiva, para que ahora tu perspectiva cambie la visión de muchas generaciones. Y lo que Dios va a hacer con tu casa, hija, con tu casa, tu clamor de las noches, tu clamor de las madrugadas, los mensajes con tus amigas: estoy orando por mi familia, nadie me los va a derribar, nadie me los va a quitar, nadie me los va a arrebatar, estoy orando por mi casa, hoy más que nunca estoy enojada con el diablo, no se va a salir con la suya. La restauración más grande, hija, la vas a ver. Oh, rabaramaja, rebria, sarrabrava, ucorromale, marrebra. Tu familia va a despertar, hija. Tu familia va a despertar, y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Tu familia va a despertar. Y hay una última cosa que Dios va a hacer contigo, Josué. Te va a quitar los nervios. Te va a quitar los nervios. Vas a dejar de moverte las uñas, vas a dejar de mover las piernas, vas a dejar de estar. No más. No más.
¿La depresión es real? Claro que sí. Yo estuve deprimido también. Y fue tan profundo. Me daba miedo estar con mi esposa. ¡Qué tontería! No te pertenece la depresión. En el nombre de Jesús. No te deprese ninguna ansiedad. Y lo que está haciendo el Espíritu Santo, lo que te va a quitar por completo, es que dejes de estar nervioso ante cualquier cosa que se te presente. No, hijo. Dios va a abrirte puertas de oportunidades que tú mereces. Escúchame, que tú mereces. Que tú mereces. La casa que tú representas, el linaje que tú representas, va a servir a Dios todos los días de tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dáselo fuerte a Jesús. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Levántate entre los muertos y seremos alumbrados por Cristo. Alguien haga ruido en intencional.